buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la tertulia. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y no podía ser otro el tema elegido para el programa de hoy. Nos vamos a centrar en este día, un día que es sinónimo de lucha, de reivindicación, de derechos, de igualdad y de la mujer. Y para ello me acompañan dos mujeres, una de Mairena del Alcor y otra de Alcalá de Guadaira. Tenemos a Merchi Jiménez. Muy buenas noches, Merchi. Hola, buenas noches. Animadora del Centro de Información a la Mujer de Mairena del Alcor. Bienvenida. Y por aquí tenemos también a Ángela Jiménez, portavoz de la plataforma 8M de Alcalá de Guadaira. Bienvenida. Gracias. Dos mujeres con las que vamos a hablar pues de todos estos términos, y también vamos a comenzar hablando precisamente pues del origen del 8M, una fecha marcada en el calendario, una fecha que hace referencia, bueno, pues a manifestaciones, a reivindicaciones, pero no debemos de olvidar el origen, ¿no? De una manera también de recordar a esas 120 mujeres trabajadoras que perdían la vida en una fábrica textil de Nueva York. Sí, exacto. De hecho, por eso es importante recordar que el 8 de marzo no es tanto una festividad como un día de reivindicación. No estamos celebrando el hecho de ser mujer, sino que estamos reivindicando las igualdades de oportunidades para que tengamos pues las mismas posibilidades, tanto las mujeres como los hombres. Ese es el mensaje claro de este día, ¿no? Porque vemos movimientos, actividades por los diferentes municipios, grandes manifestaciones, pero al fin y al cabo ese es el mensaje, ¿no? Hay que seguir reivindicando, ya se ha conseguido mucho, pero todavía queda mucho por conseguir. Claro, como tú bien dices, el origen de la festividad tiene que ver con un acto brutal, ¿no? Y desalmado como es la quema de mujeres vivas, porque estaban reivindicando una serie de derechos laborales en un espacio, en un contexto tan duro como es el de la revolución industrial, y estaban también reivindicando pues contra el trabajo infantil. Entonces, por desgracia, todavía no han terminado los motivos por los que tenemos que ir luchando y reivindicando mejoras y un mundo más justo, que al final es lo que se pretende. Hablamos de que se ha conseguido mucho, que podemos decir que se ha conseguido hasta hoy, hasta este 2022, y que quedaría por conseguir también. Se ha conseguido mucho, pero no en todas las partes. Quiero decir, no es lo mismo ser mujer aquí que ser mujer en un país árabe, por ejemplo, o en un país del tercer mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre la perspectiva de que mi realidad no es la realidad de todas las mujeres. Efectivamente, incluso, bueno, nosotras en España estamos incluso mejor que otros muchos países de la misma Unión Europea. Y la Unión Europea tiene una nota media en torno, digamos, un poquito por encima de lo que sería la media con respecto a cómo está la mujer en el mundo. Pero luego tenemos países como Grecia en los que estamos por debajo. Luego tenemos siempre el espejo de Suecia, ¿no? Que es lo ideal para alcanzar, pero ni siquiera ellos tienen una igualdad total, está en torno al 80%, aquí estamos al 72%, no estamos mal del todo. Pero también es verdad que depende del ámbito, depende también muchas veces incluso del barrio. Entonces se ha conseguido mucho en cuanto a reconocimiento en los aportes de la mujer, en cuanto al acceso al mundo laboral, pero seguimos sin estar en las mismas condiciones, no nos siguen pagando igual, no tenemos el acceso, por ejemplo, a puestos de responsabilidad. En fin, hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer, ¿verdad, Merchi? También vosotros, pues desde el Centro de Información a la Mujer de Mairena, os encargáis también de trabajar prácticamente pues a diario, ¿no? Durante todo el año para ese fin, entre otros. Pues sí, nosotros desde la Delegación de Igualdad, el Centro Municipal de Información a la Mujer mantiene 3 servicios, el de animación sociocultural, que sobre todo fomenta la participación de las mujeres en los distintos ámbitos, luego la asesoría jurídica, donde se tratan temas laborales de la mujer relacionados con cualquier ámbito, pero específicamente pues atendemos a las mujeres que sufren violencia de género o que tienen problemas pues con sus parejas o exparejas de otro tipo que bueno que necesitan pues un asesoramiento jurídico. Y luego también tenemos el Departamento de Formación y Empleo, que como bien dice ella, pues todavía bueno, no estamos en las mismas cuotas de participación que los hombres, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Aunque sí que es verdad pues que hay un porcentaje muy elevado de mujeres en la universidad que destacan por sus expedientes con relación a los de los hombres, y que ha habido muchos avances, pero todavía hay tareas pendientes, ¿no?
Es una labor que desde el Centro de Información a la Mujer, pues todos los días pues intentamos trabajar, sobre todo porque aunque se hayan conseguido muchos logros, pues se está viendo un retroceso de esos logros, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos la obligación moral de, sobre todo, hacer partícipes a las jóvenes y a los jóvenes de que son su responsabilidad mantener ese legado de objetivos cumplidos y que hay que seguir avanzando porque estamos retrocediendo. Y cuando estamos viendo que existen problemas de violencia de género cada vez más frecuentes en parejas jóvenes y además con resultados tan drásticos, porque además en las parejas jóvenes pues lo que es el ciclo de la violencia se da mucho más rápido, se pasa más rápido de los primeros signos de alarmas a ya digamos la repercusión más dura, que es la violencia física y cruel, incluso pues llegando al asesinato de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, algo habrá todavía que no hemos conseguido y sobre todo pues que yo creo que hay sobre todo un gran trabajo que hacer a nivel social para romper los estereotipos de género, los micromachismos, todas esas cosas sustentan todavía en la sociedad que exista esa diferencia, que exista el machismo, aunque no lo percibamos. Aparentemente vivimos en una igualdad, pero no es real. Entonces hay que trabajar mucho a nivel educacional. Es mi perspectiva. Has comentado, Merchi, que se ha producido un retroceso, ¿no? ¿A qué es debido ese retroceso? Pues a que en realidad, aunque ha habido avances, sigue estando sustentada la sociedad por una sociedad machista. Entonces, lo estamos viendo, bueno, y los jóvenes lo escuchan en los reggaetones, los vemos en la publicidad, está en internet. Además tenemos los niños y niñas cada vez tienen un acceso más temprano a las nuevas tecnologías, que suponemos que son filtradas por sus padres, pero hasta cierto punto tú no controlas lo que el niño o la niña ve todo el tiempo, ¿no? El tema de las redes sociales, entonces las películas que sustentan el amor romántico como ideal de amor entre una pareja, y ese amor romántico está sustentado en muchos mitos que lo que hacen es enseñar un papel dentro de la pareja a la mujer y un papel dentro de la pareja al hombre, donde hay una relación de desigualdad. El hombre es el que desarrolla esa relación de poder, de control, de posesión sobre la otra persona, y ella pues la de sumisión y la de ser receptiva a todo lo que el varón le pide, ¿no? Entonces nos estamos encontrando grandes problemas en ese ámbito, ¿no? Y eso pues es un tema de educación. Hay que trabajar, o sea, nos tenemos que plantear, si ya llevamos décadas trabajando la igualdad entre niños y niñas desde los colegios, pues algo tiene que estar fallando. Y yo creo que a lo mejor pues las familias tendrían que hacer una evaluación y una reflexión de qué tipo de educación se está ofreciendo a los niños y a las niñas, qué tipo de contenidos se les permite ver, cómo nosotros trabajamos para precisamente detectar esos problemas, esos micromachismos, esas cosas que están incluidas en nuestro ADN que hemos asumido como que son naturales y no lo son. Son fruto de esa educación patriarcal que hemos recibido, ¿no? Cuando eso lo sepamos detectar y trabajemos de forma activa en que desaparezcan, en ofrecer nuevos modelos, nuevos referentes, familias que hagan su reparto de tareas y responsabilidades, que eduquen en igualdad a niños y a niñas, porque en el momento que tú le dices al niño, no, tú no quites la mesa, quítala tú, niña, pues le estás diciendo a la niña que ella tiene un papel diferente al de su hermano. Son muchas pequeñas cosas que están ahí de una manera naturalizada y que si no nos las planteamos e intentamos transformarlas, pues nunca vamos a conseguir que se erradique lo demás, ¿no? Así es, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo de cabo a rabo con todo lo que ha dicho Merchi. Yo creo que el retroceso en la igualdad tiene parte, entre otras cosas, de una concepción, por desgracia, en muchos casos generalizada, como que los derechos de la mujer son privilegios y no son derechos. Y en todas las democracias, en todos los regímenes democráticos y en todas las constituciones,
se contempla la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Quiero decir que realmente no es una cuestión de privilegio, es una cuestión de justicia social. Luego, yo creo que un claro ejemplo de que eso es así, de que las mujeres constantemente tenemos que estar como luchando por no perder lo que tanto trabajo nos cuesta en conseguir, es que en el momento en que haya algún tipo de retroceso, las primeras que perdemos derechos somos las mujeres. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de los talibanes, en el momento en que ellos han dicho, las mujeres perdemos los derechos. Aquí, en el momento que están avanzando algunas opciones políticas, como la ultraderecha, se está poniendo en cuestión los derechos de las mujeres. Incluso se habla de una serie de privilegios o de embrismos, digámoslo así, que realmente no existen. Porque ya estamos viendo el ejemplo que ha puesto Merchi, las mujeres son mayoritarias, tienen mejores expedientes que los hombres en muchos casos a nivel formativo, pero eso no se traduce en una igualdad o en una superación en cuanto a los niveles laborales, ni de condiciones laborales. Quiere decir que hay algo que está fallando. Claro, yo lo que creo es que en muchas ocasiones todo apunta en contra, quiero decir, lo que ella ha comentado, el reggaetón, los medios de comunicación, la invisibilización de las mujeres en muchos casos, lo que se pretende hacer por parte de algún partido de extrema derecha, de negar, por ejemplo, casos como la violencia de género, cuando están los datos ahí. Claro, si tú negas un problema, no existe, y si no existe no puedes hacer nada para paliarlo. Eso es como a todas esas mujeres que son víctimas de violencia de género, condenarlas a, digamos, a no tener ningún tipo de salida. Porque además la violencia de género, siempre tenemos la idea de un asesinato, de un golpe, pero es mucho más. Es una violencia física, toda la violencia física además tiene antes y durante una violencia psicológica, una violencia económica, a muchos niveles. Entonces, y nosotros le podemos quitar los recursos porque se cuestione que existe ese problema a una mujer que tiene probablemente toda la autoestima, dependiendo del nivel de violencia que esté sufriendo, a unos niveles muy bajos y que seguramente ya el maltratador se ha encargado de aislarla, pues dejarle sin ningún tipo de salida. Es perpetuar y agravar el problema. Luego, aparte de eso, yo también considero que, aparte de esa fragilidad que tenemos en los derechos que vamos conquistando, yo creo que, en general, en la educación hay muchos programas de coeducación, pero no tienen continuidad. Esa es la percepción que yo tengo cuando he ido a algún instituto y tal. Porque creo que probablemente los profesores están tan sobrecargados de burocracias y de otros problemas que muchas veces la coeducación se limita a días puntuales. Y todo lo que tenga que ver con educación es ser una gotita insistente que sea permanentemente estar trabajando lo mismo. Una acción aislada no sirve para nada. Es mi punto de vista, ¿va? Una acción en la que tú no le haces cuestionarse a la gente en qué mundo vive y si es normal que un mismo comportamiento tenga un enjuiciamiento diferente en función de si quien lo hace es un hombre o una mujer. Si tú no te cuestionas eso, no te estás cuestionando el sistema ni te estás cuestionando cómo te trata. Y luego otra de las causas que yo considero que es fundamental, bueno, sí, verá, tiene razón Merchi con que la familia también tiene que educar. Lo que pasa es que yo creo que vivimos en una sociedad de tanto correr, que la mujer además ha conseguido entrar en el mundo laboral, pero el hombre no se ha hecho cargo de la parte que le toca en el hogar, con lo cual está sobrecargada y muchas veces es que estamos agotadas para dar ejemplo o para cuestionar, porque además no hay tampoco conciliación familiar y laboral. Además, evitar esa situación en muchos casos depende también de nosotras, ¿no? ¿Qué recomendaciones daríais para aquellas mujeres que se encuentran en esa situación, que analicen y digan, pues realmente estoy así, soy consciente de que me pasa? Yo pienso que hay veces en los que tú no puedes cambiar a la persona que tienes enfrente, pero sí puedes cambiar cómo te afecta a ti tu comportamiento. Y eso acaba condicionando el comportamiento de las personas de enfrente. Es decir, las mujeres tenemos que marcar unos límites. Si tú sabes que te están sobrepasando ciertos límites y en un sitio que se supone que tiene que ser un sitio de protección, como es el hogar, ¿no? Que yo siempre digo que amar es cuidar. Entonces, si nos cuidamos todos, no es posible que tú estés viéndome que estoy cansadísima y que no me eches una mano. Porque no es echar una mano a mí, es que tú no pasas por la casa flotando. Quiero decir que todas las cosas que hay en la casa son responsabilidad de todos los miembros que viven en esa familia. Entonces, muchas veces se trata un poco de
pasar, en el sentido, ¿qué es lo peor que te puede pasar si no haces la cama de tu hijo porque él no la hace? Hay veces que hay que aprender un poco a soltar y a abrir como el punto de vista, aunque tengamos miedo de que nos vayan a enjuiciar, de que si no está hecho. Si nosotros partimos de la base de que no es nuestra responsabilidad en exclusiva, no me tiene por qué afectar que me echen la responsabilidad en exclusiva. Y luego otra cosa que considero que es importante y que tiene que ver con que nos cueste tanto trabajo avanzar las mujeres en esto de la igualdad real y efectiva, no la aparente, que parece que todo el mundo piensa que existe, pero la verdad es que no. Es que de alguna forma, afortunadamente cada vez hay más, pero no lo suficiente. Necesitamos que los hombres se hagan cargo, porque, como decía José Saramago, el machismo es un problema, o la violencia de género es un problema de los hombres que sufrimos las mujeres. Está claro que si hay una opresión es porque hay una desigualdad de poder. Esa desigualdad de poder implica que hay alguien que tiene privilegios, y para tener tu privilegio tiene que quitarle derechos a otra persona. En este caso, esto hablo como generaliza, pero evidentemente no todos los hombres, en fin, estas cosas, ¿no? Que luego nadie se ofenda. Evidentemente hay hombres que incluso son conscientes de que las mujeres están en una situación de desigualdad, lo comprenden, pero eso implica un cambio de comportamiento. No me vale que diga que tengo razón, pero claro, ese cambio de comportamiento a ellos les va a restar tiempo libre. El tiempo libre que nosotras no tenemos porque estamos limpiando la casa, por ejemplo, ellos, si se hacen cargo de la parte que les toca, empiezan a tener menos tiempo libre. Entonces, claro, estar en una situación privilegiada y pasar a una en la que tienes más obligaciones de las que tenías antes no es cómodo. También en muchas ocasiones yo pienso que faltan nuevos modelos de masculinidad. Ser un hombre no es lo que te dice la masculinidad hegemónica, ser fuerte, no llorar. De hecho, no llorar es uno de los peores problemas que puede tener una persona, porque vas acumulando tensión, y yo creo que directamente relacionado con eso, con esa falta de posibilidad de descargarte, están los índices de suicidio de los hombres, que triplican el de las mujeres. Entonces, yo creo que ellos se tienen que hacer cargo de la parte que les toca con una cuestión de cuidado y de amor. Lo que pasa es que entiendo que es difícil, pero yo creo que hasta que ellos no sean conscientes de forma generalizada, porque sí que hay hombres que están formando grupos de nuevas masculinidades, círculos de hombres, donde se replantean. No hace mucho hubo una manifestación en Sevilla en contra de la violencia de género organizada por hombres, que es fantástico, vamos, porque creo que es lo que hace falta. Hace falta no solamente decir, sino hacer. Ser consecuente con el discurso, porque mientras que, digamos, quien nos está pisando el pie no lo levante, va a ser más difícil. Merchi, también me imagino que os encargáis de tratar esas situaciones, ¿no?, a las que hacía referencia también Ángela, y bueno, pues contarnos un poquito la experiencia, ¿no?, cuando se trata con mujeres que vienen hasta el Centro de Información a la Mujer para contar la situación y dar el paso, ¿no?, de pedir ayuda también. Bueno, eso que ha comentado ella tiene mucha razón. Es lamentable que por unos porcentajes mínimos, que siempre te salen además cuando tú vas a un instituto o en el discurso de la calle y hablas de la violencia de género, que todavía haya personas que se planteen que la violencia de género no existe, que también hay mujeres que matan a los hombres. Entonces, tú te vas a las estadísticas, eso lo único que tienes que hacer es meterte en internet y ver lo que está en la página del Ministerio, ver las estadísticas y el porcentaje de mujeres que asesinan es un 1%. Contra el porcentaje de hombres que asesinan. Entonces hay una diferencia que manifiesta un problema que es un problema social. No estamos hablando de que es una cosa que nos va a servir en el discurso político a las feministas para ganar este discurso, ni mucho menos. Es una realidad que existe, que todavía haya mujeres que mueran asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y demás, pues es para decir en qué sociedad estoy viviendo. Deberíamos todos, tanto hombres como mujeres, avergonzarnos de que existan estos datos. No poner como contraprestación a lo que tú me estás diciendo que hay un 1% de mujeres que asesinan. Eso no es un discurso que se base en nada real, ¿no? Detrás de eso existe un problema de muchas mujeres que no son asesinadas y que no salen en los datos pero que sufren violencia de género.
y tampoco nos ponemos en la piel de esas personas que están sufriendo, no solamente ellas, sino sus hijos y sus hijas, ¿no? Y el círculo de sus familiares, ¿no? Ese problema de violencia a diario. Entonces, bueno, pues para que seamos una sociedad del siglo XXI deberíamos de plantearnos todas estas cosas, si nosotros queremos vivir en una sociedad en la que ocurran estas cosas, ¿no? Y bueno, pues nosotros desde el Centro de Información a la Mujer podemos atestiguar que son muchos los casos que existen, más de los que nos parecen, que ocurren en cualquier ámbito. No solamente nos vamos a ir que la violencia de género existe solamente en personas o en familias desestructuradas que vienen de ambientes pobres, ¿no? Existe en todos los niveles sociales, en todas las condiciones, en personas que tienen poder adquisitivo. Lo único que pasa es que hay personas pues que no tienen poder adquisitivo, que son las que verdaderamente aguantan más tiempo porque no tienen recursos económicos para decir yo tengo que iniciar una nueva vida, me tengo que ir con mis hijos, ¿a dónde voy? Entonces son muchas circunstancias las que están detrás de estas mujeres, ¿no? Y que deberíamos de tener un poco de sensibilidad al respecto cuando hablamos de eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues, bien ha comentado ella también, el tema de los discursos políticos es una realidad que se está viendo y en parte el retroceso viene también por los extremos, ya sabemos que no son un buen ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha gente joven que se está sumando a ese discurso. Entonces, bueno, yo creo que en realidad, pues, ese discurso no favorece a la sociedad en general, ¿no? Y el tema de que los hombres se incorporen al tema de la igualdad, siempre hemos dicho que la igualdad es una cosa de todos, tanto de hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres hemos recibido una educación sexista, es decir, a las mujeres nos han enseñado a comportarnos de una determinada manera, con un rol determinado, y a los hombres también. Es verdad que nosotros llevamos muchos años trabajando para que las mujeres deconstruyan ese modelo, ese rol que han recibido de esta educación sexista. Pero los hombres ahí, pues, se han quedado igual, no han evolucionado, no se han incorporado a las labores y a los cuidados de la casa, de las personas dependientes, de los niños y niñas. Y bueno, tú antes veías a una mujer hace 50 años y la que llevaba el carrito de los niños era ella. Eso ya ha pasado la historia. Se ha evolucionado. Pero de llevar el carrito del niño a que haya se compartan las tareas y los cuidados en proporción, pues eso todavía no es efectivo. Entonces, cuando nosotros educamos, si tenemos un modelo para ofrecérselo a nuestros hijos y a nuestras hijas, donde hay esa cooperación, pues será más fácil que luego esos niños y niñas lo puedan desarrollar en el futuro y vivirlo como un modelo normal. Por eso yo hablaba de que es importante que las familias pues se planteen esas cosas. Que sí que es verdad que es una tarea que está recayendo sobre las mujeres, porque ellos no se lo plantean. Ellos no se plantean el cambiar y el renunciar a esos beneficios que les supondría a lo mejor pues un coste de tiempo y de esfuerzo que nos cuesta a las mujeres, ¿vale? Entonces en ese aspecto es importante que se trabaje. Ahora va mucho el enfoque también por modificar los roles masculinos, que además incluso desfavorecen a otros hombres que no se sienten identificados con ese rol, y que hay que avanzar en ese aspecto también, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuáles son desde el Centro de Información a la Mujer un poco los consejos que dais, ¿no? para evitar este tipo de situaciones? Nosotros hacemos bastantes actividades. Nos planteamos, por ejemplo, una que veíamos que estaba repercutiendo negativamente, sobre todo en los casos de padres y madres separados. Pues nos vienen muchas mujeres separadas con muchos problemas con la convivencia de los hijos y de las hijas, porque se suelen utilizar como moneda de cambio. Pues estuvimos haciendo una campaña precisamente para separarse sin dañar, ¿no? Para, digamos, que crear conciencia tanto en los padres como en las madres de el tema de que los niños pues están ahí, que no se pueden utilizar como moneda de cambio, que debemos preservar su desarrollo integral. Que además, pues, lo que ella decía de la educación me parece importante también, aunque me salga un poco del tema. El tema de la educación en los centros escolares es que debería de ser una educación integral. Todas las cosas que son transversales pasa un tiempo y se difunden, se pierden, se difuminan. ¿Por qué? Porque
no se quedan como objetivos palpables y al final pues se pierden, ¿no? En la educación pues debería pasar esto, ¿no? Que sea algo integral dentro de las aulas, ¿no? Pero bueno, aunque sean pocos y que sean campañas puntuales, por lo menos pues ya han cambiado las realidades, los libros de texto que incluso pues ofrecían modelos donde se repetían los roles sexistas, pues todo eso ha hecho que desde los centros escolares también haya una transformación en ese aspecto y eso es positiva. Pues hacemos talleres, hacemos jornadas, utilizamos mucho las redes sociales para las campañas, sobre todo ahora que con el tema del COVID pues no se pueden hacer cosas presenciales y nuestro objetivo es pues fomentar sobre todo ahora con el tema de los roles masculinos que los hombres se planteen si ese rol que también le han asignado pues le trae sus beneficios pero también le trae aspectos que les gustaría cambiar, ¿no? Y que bueno, basándonos un poco en lo que decía ya también ella, ¿no? De que si nos queremos y nos debemos de cuidar y debemos de poner cada uno un poquito de nuestra parte, ¿no? Entonces es importante que por lo menos nos lo planteemos y que transformemos un poquito nuestra realidad. Partiendo de nuestra realidad podremos hacer una onda expansiva que pueda ir llegando a los demás y que al final pues tenga un efecto, ¿no? Muy importante todos esos servicios que ofrecéis, también pues la fuerza que una mujer saca, ¿no? para luchar y para pedir ayuda en estos casos y también muy importante pues al fin y al cabo el entorno, tanto la familia como los amigos, ¿no? para ayudar en personas que están en una situación ya al borde, ¿no? de la desesperación, de no saber qué hacer. Uh-huh. Yo, como me encanta todo lo que ella dice, yo algo voy a decir que quería. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha comentado Merchi de la educación en casa, fijaros que yo considero que en muchas ocasiones los pequeños detalles, los pequeños actos condicionan mucho el comportamiento futuro de una persona. Si nosotros en casa enseñamos que tú tienes los mismos derechos que tu hermano y las mismas obligaciones, eso también te está previniendo ante conductas abusivas de otras personas que puedan llegar a tu vida. Entonces, muchas veces, sin quererlo, estamos predisponiendo negativamente a una chica a que pueda tener una relación de abuso, porque en la misma casa, seguramente sin ningún tipo de ánimo, pero por una normalización de cosas que no deberían estar normalizadas, por los roles de género que nos marca la sociedad, pues al final el mensaje es que tú vales menos que un hombre y entonces tienes que aguantar cosas que un hombre no aguantaría. Ahora sí me ha ido lo que me estabas diciendo. Pero, la importancia también del entorno. Exacto. ¿No? Fíjate, la importancia del entorno es fundamental porque yo soy de la opinión, no sé si porque soy docente, que todo educa. Entonces todo educa por acción o por omisión. Eso significa que cuando tú dejas de hacer algo, también estás dando un ejemplo de algo. Entonces, educa todo, educa desde el reggaetón, que eso, si le quitaras la música, son amenazas, vamos, prácticamente, ¿no? El reggaetón, lo que ves en la televisión, el porno, a lo que los chavales, bueno, los niños y las niñas cada vez tienen acceso antes. Ya hay casos de niños de 12 años que están enganchados a la pornografía, porque, bueno, por la sociedad que tenemos, tienes que darle antes de tiempo, digámoslo así, un móvil a un niño y tú no puedes controlar lo que esa persona ve. Los patrones de lo que tiene que ser, por ejemplo, una relación sexual están muy marcados en la pornografía. Nosotros con la asociación damos talleres de educación afectivo-sexual en los centros y bueno, vamos intentando resolver dudas porque los adolescentes van a buscar la información, se las des tú o donde. Entonces preferimos, si nos dejan, que sea información de calidad y que no sean informaciones del porno, que está orientado básicamente en el placer masculino, y cuando, por ejemplo, los chicos y las chicas te hacen las preguntas o manifiestan sus experiencias, ellas viven la primera vez con muchísimo miedo, porque el porno lo que te enseña es que para la mujer es dolor, lo importante es el placer masculino y todas estas cosas, y al hombre lo que se le enseña es que lo importante es su placer. De hecho, cuando él llega al orgasmo es cuando se termina la película, ¿vale? Entonces no importa nada eso. Esos patrones de conducta, esa falta de tratamiento cariñoso, de afectividad, empatía, exacto, en las relaciones previas, está marcando en muchas ocasiones ese incremento que está habiendo de
de actuaciones de abuso sexual, de violaciones en manada, porque eso también es lo que está vendiendo el porno. Había una chica, Marina, que es sexóloga, que nos acompaña cuando hacemos este tipo de charlas. Ella, recuerdo que la primera vez que dio la charla a mí me impactó porque decía que los contenidos pornográficos cada vez son más violentos, porque claro, como cada vez la gente busca más, pues se va haciendo más de eso. Entonces, lo que antes tú te podía parecer una salvaja, que era una violación en grupo, ahora es como algo trivializado. Entonces los niños lo normalizan, no ven ningún tipo de falta en eso. Y además decía que se estaban dando muchos casos de impotencia en jóvenes porque ya asociaban el erotismo con la agresión. Entonces, imagínate que había chavales que se estaban tomando Viagra con 20 años, porque llega a un nivel de agresividad y eso lo focalizan en la erotización y en el acto sexual, que llega un momento que si no es agresivo, no le pone. Entonces, claro, todo eso son pautas de conducta que se están metiendo en tu cama, en el sentido de cómo tienes que querer a alguien. Y de lo que te están marcando es que es la violencia y que lo importante no es lo que siente la mujer. Entonces, yo desde mi punto de vista es que yo el porno lo controlaría, si no lo erradicaría, porque creo que si tú no puedes controlar qué tipo de personas o qué edades tienen las personas que lo ven y no tienes una información de calidad en los centros educativos o, no sé, o en cualquier otro sitio, que te digo yo, que se dé una charla a lo mejor en centros sanitarios o algo así, sobre cómo son las relaciones sexuales, que aquí no estamos hablando de enseñarles el Kama Sutra, sino que es lo normal, que el derecho que tú tienes al placer, el derecho a consentir y que tu cuerpo es tuyo, ¿no? Todo eso nos enseña, porque además también está como erotizada por las violaciones. Claro, entonces tenemos que, en una sociedad en la que eso está mal visto, la educación sexual, luego tienes eso por todos lados, ¿no? En la televisión, en la música, en todos los sitios, pero no te enseñan a manejar eso en unas edades tan tempranas en las que tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres, porque eres novato en las relaciones afectivas. Entonces, desde mi punto de vista, la sociedad tiene que controlar y velar por, sobre todo, los más pequeños, porque también yo pienso que la familia tiene un papel muy decisivo, pero depende también a qué edad. En la adolescencia ya la familia es como el rechazo por parte del adolescente que busca sobre todo en su grupo de iguales. Entonces yo creo que todo educa y que hay que hacerlo todo como mucho más integral. Y hay que tener en cuenta eso, los pequeños detalles de cómo empezamos en casa, ¿no? Para que tú tengas claro que tu valía es la misma que la de otra persona, y luego hay cosas que realmente son un problema y no se están regulando. Hasta, yo que sé, hasta a mí, por ejemplo, también me parece algo muy grave que aparezcan, por ejemplo, anuncios de prostitución en periódicos, porque tú estás ayudando a la cosificación de una mujer, ¿no? Entonces, si una mujer tiene un precio para que tú puedas hacer lo que quieras con ella, es un poco el mensaje que tú estás mandando, que es que somos ciudadanas de segunda, ¿no? Somos cosas un poco en ese sentido. Además, esta semana precisamente en un informativo he escuchado que España es el tercer país en consumir pornografía. Bueno, pornografía, llámale tema de prostitución, en fin, que estamos en una tasa muy elevada y lo que dice ella pues es cierto, ¿no? No hay regulación y al final lo que se vende socialmente es el consumo de la mujer como un objeto. Sí. Eso es bastante grave. La educación en casa, la educación en los colegios e institutos es esencial también en este ámbito, ¿verdad? Y tal y como habéis comentado, pues al final debería de potenciarse más de lo que se hace, ¿no? Hasta el momento. Claro, es que por ejemplo eso que ella está comentando de que las mujeres somos cosas, es que eso se puede ver en la publicidad. En la publicidad hay una publicidad sexista brutal. Y verá, a mí cuando dicen, bueno, es que ahora a los hombres también se les utiliza sexualmente, es que yo creo que la solución no es que los hombres padezcan lo mismo que nosotras, sino que nadie padezca nada de eso. Entonces, eso, ya te digo, hasta para venderte un bote de colonia te presentan una tía, una mujer, ¿no?, media desnuda o alguna cosa así muy sugerente. Todo eso es educación. Y te está diciendo, y además, a mentes que se están formando todavía, cuál es tu papel en la sociedad. Entonces yo creo que todo eso tiene que estar un poco regulado. Y luego yo creo que fundamental es la prevención. La prevención. Para mí la violencia de género es un problema grave.
y es grave, pero creo que lo mejor que se puede hacer es intentar que no lo sea, o sea, intentar que no llegue a pasar. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, es que los hombres no hay mujeres que pegan a los hombres. Sí, hay mujeres. Si ser mujer no es un ser de luz. Las mujeres somos buenas, malas, igual que los hombres, ni todos los hombres son malos, ni nada de eso. Pero evidentemente, como a ellos se les ha criado para que sean los que están aquí arriba, los chicos saben detectar mucho antes cuando se está dando un proceso de violencia y antes de que eso vaya más, dejan la relación. A las mujeres, como se nos educa en la sumisión, lo que vamos haciendo es que vamos tragando más, hasta que llega un momento en que si ya te das cuenta no tienes fuerzas para salir de ahí, o puedes salir de ahí, no quiero mandar un mensaje pesimista, pero evidentemente cuesta mucho más trabajo. Y como aparentemente vivimos en una sociedad igualitaria, en muchas ocasiones lo que la víctima recibe no es comprensión, sino, pues tú estás ahí porque tú quieres, porque yo no lo haría, porque anda que yo iba a aguantar eso. Es que nadie tiene una relación de violencia de género y cuando te conoce te pega una aguantada. Eso es algo progresivo y una vez, como el dicho este de la rana que está hirviendo, ¿no? Mientras que tú me vayas poniendo poquito a poco, llega un momento en que yo no me doy cuenta. Y si me doy cuenta, o estoy tan aislada ya, o me veo con tan poca fuerza que es difícil salir de ahí. Se puede, pero evidentemente en muchas ocasiones tenemos que cambiar un poco el discurso. Y si la intención es ayudar a la víctima y evitar todas estas cosas, hay que comprender que está en una situación que no desea, aunque no sea capaz de tomar la decisión, que tendremos que apoyarla, aunque eso nos tengamos que tragar muchas veces que vuelve con el agresor, porque eso forma parte del proceso. Y luego porque cada uno tiene las fuerzas que tiene y el proceso que tiene. Y lo mejor que podemos hacer es que no se vea sola, que es lo que le gustaría al agresor, acompañarla e intentar no juzgarla. Eso es lo que, y bueno, y darle los recursos sobre todo de gente especializada, ¿no? Pero sobre todo prevenir, que tú seas capaz de ver que hay pasos que se están dando que te lleven en una dirección que no va a ser buena. No es fácil, ¿verdad? Pero existen herramientas, ayudas y al final, pues con tiempo, ¿no? Pues se abre de nuevo la mente y es posible salir de esta situación. Hay que mandar un mensaje esperanzador. Por supuesto, se puede salir de la violencia de género. Lo que pasa que, como ella comenta, pues la familia tiene un papel y el entorno un papel muy importante. Sobre todo para chicas jóvenes es importante que las familias pues sepan detectar esos primeros signos de alarma que pueden estar detrás de una posible o futura relación abusiva, y que es importante no juzgar a la mujer porque la violencia de género se mantiene precisamente porque hay una relación de afectividad. Entonces, si a las mujeres le han enseñado que para amar hay que sufrir, que el amor todo lo puede, que por amor se puede conseguir cualquier cosa, pues la mujer espera que esa persona cambie, que sea la última vez que ocurra. Y todo eso se sustenta precisamente en la afectividad que yo siento por esa persona, ¿no? Nosotros desde el Centro de Información a la Mujer, pues le ofrecemos a la mujer atención especializada, información, se le pueden tramitar recursos y ayuda en caso de necesitarlo, y sobre todo pues le podemos ofrecer no podemos solucionarlo todo, como es claro, pero le podemos ofrecer esa mano que puede ayudarle a ir pasito a pasito saliendo de esa situación, que no es fácil, pero que con el tiempo, pues mirando atrás, se puede hacer una reflexión y decir, pues he podido salir de la violencia de género. Y de hecho, pues tenemos muchas mujeres que luego han formado sus propias asociaciones de mujeres y se han preocupado porque eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Y con su testimonio y bueno, y con esa mano también, pues ofrecerle referentes a las mujeres de que es posible, ¿no? Porque en esa situación, pues siempre se ve todo muy negro y muy difícil de conseguir. Muy interesante todo lo que contáis. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir hablando del 8M, del Día Internacional de la Mujer.
Retomamos de nuevo la tertulia después de esta pequeña pausa publicitaria para seguir hablando del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y ya lo hemos mencionado en la primera parte del programa, ¿no? También la desigualdad que existe en algunos puestos de trabajo, ¿no? Y cómo también pues la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad es menor respecto a hombres, ¿verdad, Merchi? Esto también pues sigue sucediendo. Es una realidad todavía, pues que aunque hay un 32% de mujeres, o sea, si tú haces un cálculo de emprendedores que hay, autónomos, pues el 33% son mujeres, y tú dices, mira, pues hay ya un avance de las mujeres en el ámbito laboral, sobre todo en el emprendimiento, que es una cosa que la mujer viene haciendo de siempre, pero que ha estado en economía sumergida. Entonces, que una mujer que ha trabajado siempre en economía sumergida decida montar su empresa y demás, pues le da un valor y que además la sociedad debe de verlo, ¿no? Pero todavía existe el famoso techo de cristal, que es el acceso a los puestos de responsabilidad. Luego todavía tenemos a mujeres y a hombres que desempeñan un mismo trabajo y que no cobran el mismo sueldo. Estamos viendo todavía que existen discriminaciones para el acceso a un puesto de trabajo. Y tú dices, no, todo el mundo tiene posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Sí, en teoría sí, pero luego, ¿quiénes asumen las cargas familiares? Pues todavía son las mujeres las que siguen asumiendo las cargas familiares. Eso se puede ver también reflejado, ¿no?, en esta escasez de mujeres con responsabilidad de, bueno, pues con puestos de responsabilidades, ¿no? Es que también es el un relacionarlo freno, con la maternidad. Muchas quizá. veces es un freno también para las propias mujeres, si no tienen una conciliación laboral y familiar, pues se ven que si siguen asumiendo la maternidad a su cargo, pues les frena a lo mejor para seguir su carrera profesional, ¿no? Son todavía muchos los tapones que nos vamos encontrando, y que aunque las mujeres son listas y van cogiendo por otro camino, pero bueno, se encuentran estos problemas, ¿no? Luego también, hablando de las chicas que están trabajando, o sea, que están estudiando, perdón, en las universidades, que hemos hablado de que tienen incluso mejores expedientes que los hombres, pues luego se encuentran pues que tienen a lo mejor que salir fuera a trabajar, no hay empleo para ellas en España, ¿no? El empleo de los jóvenes también es un problema, es una realidad tanto para chicos como para chicas, pero como decía ya al principio, el ser mujer es un determinante más, ¿no? Entonces, bueno, todavía no podemos hablar que exista una igualdad laboral. Luego también tendríamos que hablar de la igualdad salarial, que la he mencionado también. Pues muchas veces primero tenemos que demostrar que valemos lo mismo, y luego pues que todavía existen realidades que, aun desempeñando puestos de trabajo similares, pues se le ponen unos complementos, unos no sé qué, no sé cuánto, y al final el sueldo del hombre es mayor que el sueldo de la mujer, ¿no? Entonces todavía eso es una realidad. Y luego lo de la economía sumergida, que hay muchas mujeres todavía trabajando en economía sumergida y que no se visibiliza ni se le da valor a ese trabajo que desempeñan las mujeres, ¿no? Entonces en ese campo todavía pues habría que seguir trabajando y luchando bastante. Cada situación también es particular, ¿no? Pero sí, el poder actuar, ¿no?, y no conformarnos, pues también podría ser quizás una actitud para evitar que esto siga sucediendo. Sí, lo que pasa es que educacionalmente a las mujeres no se nos ha enseñado a ser reivindicativas en ese aspecto. Entonces, al final, ¿quiénes están en los puestos sindicales? Pues si al final no hay una representación femenina en equidad, pues aunque tu enlace sindical luche por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pues a lo mejor pues tendrá en cuenta más o menos los problemas que tienen las mujeres. Esas cosas pues al final también tienen su repercusión. Claro que sí. Ángela, ¿a añadir algo sobre lo que comenta Merchi? Bueno, un poco, verás, comentar algunas de las cosas en base a lo que ella ha dicho. En muchas ocasiones no vale solamente con no conformarse, porque hay mujeres que pueden ser muy transgresoras y que, sin embargo, eso es lo que le lleva un poco al ostracismo, un poco a la pérdida de posibilidades. Yo ahora estoy recordando el caso de una chica que había estudiado un módulo de estos de mecanizado, que era la que tenía mejor expediente de su clase, y no pudo encontrar prácticas porque era una chica.
Y entonces en las empresas pues le parecía que una chica no iba a hacer ese trabajo o iba a meter a una chica entre tantos hombres. Entonces muchas veces no se trata de que nosotras podamos hacer más, es que la sociedad tiene que poner de su parte. Entonces, en muchas ocasiones no solamente se nos niegan algunas posibilidades de ascenso, sino que en esta lucha continua que hay de que las carreras de ciencia también son para mujeres, en muchas ocasiones a nosotros se nos relega a las tareas o a las profesiones que son sobre todo de cuidado, y luego cuando se quiere hacer lo contrario es que la sociedad no te lo pone fácil. Entonces eso es algo que tenemos que cambiar. Luego con respecto, por ejemplo, a las posibilidades también de contratación, en el paro hay más mujeres que hombres y la pobreza se va más con las mujeres que con los hombres. Entre otras cosas porque las mujeres cuando trabajamos también tenemos que estar atendiendo al mismo tiempo a la casa y al hogar. Y el trabajo, por ejemplo, del hogar no se tiene en cuenta o no se valora. Pero el trabajo de los cuidados y el trabajo del hogar tiene un valor. Tanto es así que cuando tú dejas de hacerlo tienes que pagar a alguien para que lo haga. O sea, que tiene un precio y tiene un valor en la sociedad. Y yo considero que además el trabajo de traer niños al mundo y de criarlos, que es decir, es garantizar la ciudadanía del futuro, es la más importante de todas. Y no entiendo por qué se desprestigia tanto en el sentido de que a las mujeres les supone un hándicap. Porque si tú tienes ya edad casadera y vas a una oferta de trabajo, lo primero que te preguntan es si estás casada y si piensas tener hijos. Una pregunta que debería de estar prohibida. Claro, pero es que además no solamente eso, sino que para ti es un problema estar en esa edad de tener un hijo. Un hombre con tu misma edad que le diga que sí quiere tener hijos es un punto a su favor, porque se supone que va a ser una persona más centrada, porque tiene cargas familiares. Eso es un comportamiento sexista. O sea, cuando decimos que hay igualdad, no. Yo siempre digo lo mismo. Si tú un mismo comportamiento lo valoras diferente o tiene unas consecuencias diferentes de si eres hombre o eres mujer, no es igualdad, es sexismo. Entonces, eso aparte de eso, también es importante lo que ella comenta de los puestos sindicales. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el trabajo colectivo de base, en todo lo que son, por ejemplo, las AMPA, las asociaciones de vecinos, todo eso suele estar copado por mujeres. El trabajo de base, el de verdad, el que tú haces, ¿no?, y te arremanga, digámoslo así. Pero, sin embargo, en cuanto hay algún tipo de puesto de responsabilidad, si hay un hombre, ¡pay! Porque las mujeres, yo creo que en cierta medida, en muchas ocasiones, consideran que ese es el sitio. O sea, ellas mismas se lo ceden a él, pero porque creo que estamos educadas en eso. Yo he estado en varias AMPAs y en las AMPAs que he estado, si ha habido un hombre, ese hombre ha sido el presidente del AMPA, que es el que menos hace, porque trabaja o porque lo que sea. Pero al final, cuando hay un puesto de responsabilidad, lo mismo pasa en los sindicatos. Tú puede haber sindicatos, puede haber mujeres, pero en cuanto hay un puesto de responsabilidad, el que se luce es el hombre, por ese prestigio social que se le da. Y luego, por ejemplo, si hay reuniones, pues una forma, queriendo sin querer, de expulsar la participación femenina es que tú pongas, por ejemplo, las reuniones en horarios en los que la mujer no puede. Las 8 de la tarde, ahora estoy yo duchando al niño, estoy no sé qué. Entonces, claro, esa falta de presencia femenina, un poco como resultado de todo, ¿no? Algunas veces era intencionado, otras veces era sin querer, otras veces, pero al final lo que hace es que limita la participación femenina. Entonces, claro, para que tú puedas saber la importancia de poner una reunión, por ejemplo, en un horario o en otro, tienes que tener gente que te diga, no, en ese horario no, porque yo tengo estos condicionantes que no me permiten y no voy a poder participar. Pero como es algo como que se da por hecho. A mí me gustaría ver alguna vez un hombre que no vaya a una reunión porque tiene que duchar a los niños. Por ejemplo, es algo que incluso en los sectores que aparentemente son más progresistas y que están más en pro de la igualdad, al menos discursivamente, en la práctica no están así. Eso es lo que considero yo. Es que además si no estás en los lugares donde se deciden cosas, claro, no se escucha tu voz, claro, ni tus necesidades, ni tus intereses, ni nada de eso, claro, que es lo importante. Claro. Eso, por ejemplo, imaginemos, bueno, no hace falta imaginarlo, cuando se habla sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Que hablemos o en femenino, que englobaría a todas las personas, o que hablemos en femenino y masculino, las, ¿no? Y la RAE se niega como gato panza arriba a eso. Ahora, tú miras quién está en la RAE, mayoritariamente hombres. Es normal que no comprendan la necesidad que tenemos las mujeres de que se visibilice nuestra aportación y nuestra presencia en la sociedad.
Y luego, con respecto a lo que hemos estado hablando también de la brecha en temas de trabajo, es importante saber también que no solamente se queda en el trabajo, eso luego se traduce también en tus condiciones de vida cuando ya no estás trabajando. Ahora que hay un movimiento por parte de los pensionistas sobre las pensiones, la gran mayoría de pensiones no contributivas y miserables, que pueden ser incluso de 300 euros, la copan las mujeres. Y que una mujer que tiene 10 hijos o que tiene 3 hijos, los que tenga, y que ha estado trabajando, no ha hecho lo suficiente en su vida para tener una pensión digna, sí. Lo que pasa es que si tienes que compatibilizar el cuidado de los hijos con el tuyo, pues a lo mejor te tienes que dedicar a la economía sumergida, porque tienes que, ninguna empresa a lo mejor te va a permitir de otra forma que tú puedas tener un horario en el que en un momento dado no voy a venir a esta hora, voy a venir a la otra porque tengo que llevar al niño al médico o tal cosa. La reducción de jornada. Exacto, y la reducción de jornada. E incluso ya no solamente los hijos, cuando hay algún familiar, incluso si no es tuyo directo, sino que es de tu pareja, ¿quién suele hacerse cargo del cuidado de ese familiar? Las mujeres. La reducción de jornada, por ejemplo, también pues se suele dar en mujeres. Pocos hombres. Exactamente, eso te iba a decir. La reducción de jornada debería de ser algo que los hombres también asumieran, porque en el momento que los hombres asumieran la media jornada, también las mujeres podrían esa dedicación que va a hacer el hombre en el hogar, pues dedicarla a profesionalmente, laboralmente o incluso si se tienen que formar, porque muchas veces el problema es tener una formación adecuada. Yo no he podido estudiar ni tener una formación, con lo cual me limita el poder acceder también a otros puestos laborales, ¿no? Entonces eso también es importante, es lo que hablábamos antes. Ha habido una salida de la mujer del ámbito doméstico al mercado laboral, pero no ha habido ese mismo feedback, al contrario, de los hombres con respecto a los cuidados y responsabilidades del hogar, ¿no? Que es lo que debería ser un modelo equitativo, ¿no? Y además, incluso en esto que estamos diciendo ya de los condicionantes de por sí que tiene una mujer para acceder a un puesto, también tenemos que ver en muchas ocasiones cómo se cuestiona el acceso a ese puesto, porque se ha liado con fulanito de tal, las mujeres siempre tenemos que demostrar mucho más y siempre se cuestiona al final, por mucho que tú te esfuerces, si de verdad tú has llegado ahí por méritos propios o no. Entonces, ese cuestionamiento también público de la forma en que tú has podido acceder a un puesto u otro, también en muchas ocasiones hay mujeres a las que puede incluso quitarle las ganas, digámoslo así, para evitar mejor el cuestionamiento público o estas cosas. Entonces, hay muchas formas, no solamente con horarios y tal, de también un poco disuadir a las mujeres de que tengan esas aspiraciones de progresar. De nuevo el papel de la sociedad, ¿no? Pues está ahí, tiene mucho que decir. Muy interesante todo lo que están comentando Merche y Ángela en relación al 8M, a todo lo que conlleva, pero también son muchas las actividades que se organizan desde diferentes instituciones para celebrar este día, ¿no? Y bueno, también pues ya lo hemos visto en imágenes hace un momentito, grandes manifestaciones, ¿no? En España pues siempre suele haber una manifestación multitudinaria a la que asisten hombres y mujeres también. Desde hace 2 años por la pandemia y demás no ha podido ser así, este año ya pues se retoma y también a nivel local pues desde los municipios se organizan diferentes actividades para concienciar, para reivindicar, ¿no? Y para celebrar este día. También es muy importante destacar eso, ¿no? El esfuerzo que se hace por seguir celebrando el 8 de marzo. Es una necesidad todavía, ojalá no tuviéramos que celebrar el 8 de marzo como un acto reivindicativo de lo que nos queda por conseguir, sino como una fiesta, como decía bien ella al principio, de la igualdad, en la que tanto hombres como mujeres participemos plenamente, ¿no? La verdad es que todavía es necesario visibilizar el papel de las mujeres, reivindicar lo que nos falta y también poner en valor tanto las aportaciones que las mujeres han hecho a lo largo de la historia como esos logros que han conseguido y que es obligación ahora de los jóvenes y de las jóvenes mantenerlo, como decíamos al principio, ¿no? Y pues yo simplemente me gustaría que en un futuro, pues sobre todo hubiera aquí hombres hablando de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no hubiéramos que venir las mujeres a reivindicarlas, ¿no? Sería consecuencia de que esta sociedad ha evolucionado a un nivel que todos y todas deseamos. Esperemos que así sea, ¿no? Que con el paso de los años pues se vayan siguiendo
pues alcanzando objetivos, ¿no? Y que al final pues los hombres también tengan actos de presencia en este día. Claro, sería lo ideal. De todas formas, a mí me gustaría apuntar una cosa con respecto a las manifestaciones. Bueno, a nosotros la pandemia, yo creo que en general al movimiento feminista le ha hecho bastante daño, porque el hecho de no poder reunirnos físicamente, y creo que además ha evidenciado como nunca porque es necesario reivindicar el 8M y salir a las calles. En plena pandemia ha habido grupos políticos, ha habido colectivos que han salido a la calle, incluso en plena pandemia, o sea, cuando estábamos encerrados, y no se les ha cuestionado. Y antes del 8 de marzo ha habido un montón de manifestaciones, pero en la que se cuestionó, a las que se nos tachó de que éramos unas locas porque íbamos a salir a la calle con lo que había caído, fueron las mujeres. Mientras que a nosotras se nos cuestione más que al comportamiento de otra persona o otro colectivo o a los hombres, evidentemente lo que te está diciendo es que hace falta salir a la calle y hace falta celebrar el 8 de marzo, porque no nos están tratando igual. Y porque además, precisamente en la pandemia, los sectores que más las han sufrido son sectores que están muy feminizados, como es el de los cuidados, como es el de las enfermeras, las ayudantes a domicilio, todas esas personas. Yo lo que pienso es que nadie como nosotras, a las que nos han enseñado básicamente a cuidar, vamos a cuidar de la sociedad y vamos a cuidar unas de otras para que no se propague la pandemia. Pero es muy triste que solamente se nos cuestione a nosotros. Ya se ha celebrado este 8 de marzo de 2022, pero Mairena del Alcor continúan las actividades, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos ya un tiempo, sobre todo dedicando esfuerzos a llegar de una manera más multitudinaria, por las circunstancias y porque, bueno, consideramos que es un medio de difusión bastante importante, tanto las redes sociales como la televisión local, con una campaña pues que pretende remover las conciencias de las personas que la vean y plantearse, bueno, que hay que formar parte de esa sociedad que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Luego también pues estamos retomando poquito a poco la actividad presencial, aunque todavía de una manera cauta. Y sobre todo, todos los años pues dedicamos gran esfuerzo a trabajar en los centros educativos, porque consideramos pues que es primordial seguir trabajando, aunque sean campañas puntuales, pero al menos que todos los centros pues tengan una actividad de referencia que produzca un efecto, que luego eso los chavales y las chavalas y los niños y las niñas pues se lo llevan también a su casa, a su grupo de amigos o amigas, y siempre hay alguna cosa pues que trasciende, ¿no? Y por lo menos nos hace pensar y reflexionar. Y bueno, pues seguimos trabajando también en la línea de modificar esos roles que los hombres tienen y que consideramos que es importante, que tantos años que hemos dedicado a empoderar a las mujeres, ahora necesitamos que los hombres también hagan una reflexión de qué modelo de hombres quieren ser en una sociedad del siglo XXI y pues en esa línea más o menos pues seguimos trabajando. ¿Suelen asistir hombres a este tipo de actividades que se organizan en esta fecha puntual? Sí que suelen asistir, porque gracias a Dios también tenemos que decir que no todos los hombres pues piensan como hemos estado hablando, ¿no? Cada vez más son los hombres los que se dan cuenta de que no tiene sentido vivir en una sociedad donde existan estas discriminaciones, estas diferencias, las van asumiendo en su ámbito laboral, en su grupo de referencia, porque eso es bastante importante. Por eso yo le decía antes también a ella que, bueno, que los referentes de las nuevas masculinidades tienen que empezar partiendo de los propios hombres, que deberían de coger esa lanza y sacar eso de bueno que tiene el ser un hombre diferente. Porque aunque están en una situación de privilegio y de poder, también hay cosas que se están perdiendo, ¿no? Y que compartir con la otra persona y con la otra mitad de la sociedad en una circunstancia de igualdad nos favorece a todos, tanto a los hombres como a las mujeres. Y que nos tenemos que plantear que vivimos en una sociedad de las nuevas tecnologías con unos avances que tú dices, bueno, somos una sociedad avanzada, estamos en un mundo que maneja una situación de más o menos de estabilidad. ¿Por qué se tienen que seguir dando todavía estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de personas que mueren
asesinadas? ¿Por qué tenemos que estar hablando de mujeres que son agredidas por no vivir una afectividad, unas relaciones afectivo-sexuales sanas? Entonces, bueno, pues a lo mejor no son tanto no tengo que renunciar a tantas cosas maravillosas, a lo mejor son pequeñas cosas las que tengo que ir incorporando a mi día a día, a mi vida, y esos referentes y esos modelos que yo le estoy además transmitiendo a otra gente que me ve, a otros amigos, a otros compañeros, pues, oye, pues también despierta las conciencias de los demás. Y que haya hombres que se dediquen, como hay algunos grupos y cada vez más numerosos, de hombres que quedan cada cierto tiempo y se reúnen para hablar de estas cosas, porque la igualdad también les afecta a ellos, pues debería de ser una cosa que tendrían que plantearse los hombres y sin miedo, porque además existe mucho tabú con respecto a lo que es la masculinidad, ¿no? Y los hombres tienen que dar la talla también y muchas veces eso provoca problemas en ellos mismos. O sea que tampoco creo que les cueste tanto trabajo reflexionar al respecto y normalizar otros comportamientos. Ángela. Sí, bueno, yo pienso que es verdad que afortunadamente hay hombres que están cambiando de conciencia. Creo que eso tiene mucho que ver con el cambio de roles que ha habido, en el sentido de que el hombre ahora es más participativo en la crianza de los hijos, y entonces creo que eso le hace apreciar cosas que antes no apreciaba, porque como el hombre siempre ha estado sobre todo en el ámbito público y la mujer es relegada al privado, en el momento que, bien por la crisis económica que dejó a muchos hombres en el paro, bien por realmente un cambio de conciencia, han empezado a tener como más participación en el ámbito, no digo en tareas, sino a lo mejor en la crianza, hacerse cargo. Yo creo que han adquirido cierta sensibilidad que no es que no estuviese, pero que no estaba desarrollada, digámoslo así, porque era algo que les era ajeno, ¿no? Entonces eso sí que creo que tiene que ver. También considero que los círculos de hombres, que en Alcalá hemos tenido también un círculo de hombres que puso en marcha la Asociación Transformando entre Mujeres, debe de ser una iniciativa de los hombres, pero la experiencia dice que les cuesta, y les cuesta por varios motivos. Uno es porque van a tener que romper, digamos, las relaciones de hermanamiento que tienen con otros hombres que no están dispuestos a ese tipo de cambio. Entonces, a las mujeres nos parece que es una cuestión de justicia y que debería de ser algo fácil, pero yo entiendo que para ellos no sea fácil, porque es ser excluidos del grupo mayoritario que piensa que las cosas están bien como están. Entonces yo no veo nada negativo, aunque sí lo deseable para mí es lo que dice Merchi, en que si en un momento dado una mujer o una asociación de mujeres tiene que poner en marcha un círculo de hombres para ayudarles a dar el salto, es estupendo. En Alcalá lo hicimos así y la verdad es que fue muy bien hasta que vino la pandemia y ya no teníamos espacio donde hacerlo. Pero sí que muchas veces hace falta también, hace falta que ellos nos den la mano y nosotros también dárselas a ellos para hacerle más fácil el trabajo de reflexión. Y bueno, y ves que al final tendrán que renunciar a unas cosas, pero van a ganar otras, ¿no? Que al final todo un poco es eso. Y yo creo que ya está. En Alcalá también se ha celebrado este 8 de marzo Sí. con diferentes actividades. Cuéntanos, Ángela, de manera así por encima. Pues hemos hecho varias actividades, sobre todo la plataforma 8 de marzo está compuesta por varias entidades y también por personas a título personal. Entonces, básicamente de lo que se trata es de que las entidades vayan haciendo cada una propuesta de actividad, y también intentamos en la medida de lo posible, si podemos trabajar en institutos, porque ya os digo, es muy importante para nosotros que las actividades sean pedagógicas y que inviten un poco a la reflexión. También hay algunas más lúdicas, pero entonces hemos hecho unas alas moradas, tamaño gigante, para que los chavales y las chavalas puedan hacerse las fotos. Bueno, ellos han participado en la construcción de las alas, una foto empoderante, ¿no? Que en momentos así de flaqueza, digámoslo así, pues le puedan dar su vistazo por el móvil. Y además es un trabajo colectivo que hacen entre todos. Luego también hemos estado trabajando los micromachismos, que es un micromachismo, que es micro porque es sutil, no porque sea pequeño el machismo. Y los 4 tipos de micromachismos que hay, y le hemos puesto varias tesituras, varias escenas que han hecho, que han interpretado ellos, varias imágenes, varias frases, y han tenido que poner en qué tipo de micromachismo es.
Luego también se han hecho monólogos, se ha hecho también una performance sobre la invisibilización de la mujer a lo largo de la historia, en que van 9 chicas con la cabeza tapada y luego cada uno va presentando quién es y qué es lo que ha descubierto y ha aportado a la sociedad. Y bueno, es alucinante que todas son desconocidas para nosotros y a lo mejor han hecho inventos súper importantes que estamos acostumbrados a verlos y que damos por hecho que lo ha hecho un hombre. Luego también ha habido un monólogo, la lectura de una poesía de Magdalena Blesa que se llama Te necesitas, no sé si conoces el poema, es muy bonito. Y luego ya el manifiesto, un pasapalabra también sobre términos feministas. Y no sé si se me olvida algo más que hayamos Muchísimas hecho. actividades Sí. y además también desde la plataforma para este próximo 11 de marzo pues tenéis también una actividad, ¿no?, a la que pueda asistir cualquier persona. Sí, es una actividad que hace conjuntamente la Asociación Transformando entre Mujeres y Autismo Sevilla. Y se trata de hablar sobre mujer, salud mental y sesgo de género. Entonces una mesa redonda, en la que estáis todo el mundo invitado, por supuestísimo, que se va a hacer a las 10:30 de la mañana en el Centro Polivalente del Distrito Norte de Alcalá de Guadaira y donde participan también asociaciones como ASAN para hablar de salud mental y sesgos de género. Participa también la Asociación de Educación Especial Alcalareña, que va a hablar sobre discapacidad de género, y luego Autismo Sevilla, que habla sobre el autismo. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo todas las pruebas de diagnóstico están orientadas con un sesgo de género que hace prácticamente imposible que una mujer se le pueda detectar, a no ser que ella a los 40 años, una cosa así, se dé cuenta, porque a lo mejor ve reflejadas sus síntomas, digámoslo así, en síntomas que tiene en su hijo que se le diagnostica autismo. Y además una de las cosas que me parece muy atractiva es que vienen testimonios de personas, de mujeres, que hablan en primera persona sobre cómo eso les ha condicionado y les puede condicionar la vida ahora. Hemos hecho referencia también a la pandemia durante este programa y me gustaría saber en qué medida pues la pandemia ha afectado también a esa violencia de género de la que hemos hablado, porque prácticamente no a diario, pero con mucha frecuencia escuchamos casos de violencia de género, casos de maltrato, ¿no?, que acaban con la vida de la víctima, ¿no?, y en personas y parejas muy jóvenes, incluso menores. Sí, desgraciadamente lo comentaba antes, pues en las parejas jóvenes el círculo de la violencia es más agresivo, se pasa más rápidamente de los primeros signos de alarma ya a las fases más violentas, ¿no? La pandemia pues ha ocultado en muchos casos pues que estas mujeres puedan pedir ayuda. Al principio, cuando estábamos encerradas, por la posibilidad física de salir al exterior, para lo cual pues se habilitaron desde todos los servicios, desde el Ministerio, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, los centros de la mujer de todos los pueblos y demás, pues mecanismos para que las mujeres pudieran acceder a través de redes sociales o teléfonos que no dejan huella en la factura, ni demás pudieran pues contactar ante una situación de emergencia. Se trabajó mucho también para crear conciencia en el entorno, no solo familiar, sino de los propios vecinos que en un edificio pudieran escuchar algún problema o alguna situación que pudiera denotar que estuviera ocurriendo un caso de violencia. Y bueno, pues simplemente seguimos trabajando, aunque ya prácticamente el acceso está permitido y demás. Seguimos trabajando porque en el caso de las parejas jóvenes, como comentaba antes, pues sobre todo a nivel de familiares, especialmente con los padres, nosotros hemos hecho una guía que se ha llevado a los centros educativos también, dirigido a la familia, para sobre todo detectar esos primeros signos de alarma que nos pueden de alguna manera poner en alerta para evitar que esas situaciones pues lleguen a situaciones más drásticas. También se están aumentando los servicios de atención a mujeres menores víctimas de violencia de género
e incluso también con programas que se están llevando ahora a cabo también para atender no solo a las mujeres que son víctimas de violencia, sino a las personas de su entorno más cercano, especialmente cuando ha habido un fallecimiento por esas circunstancias, y a la atención psicológica de hijos y de hijas también en casos de violencia de género. También nos debemos de preocupar, no solo por la víctima, sino cuando en nuestro entorno conocemos a una persona violenta, ¿no? y que no respeta a su pareja, porque siempre nos centramos en la víctima, pero también hay que ayudar a esa persona que actúa de esa manera. Sí, porque estamos hablando de situaciones que están ocurriendo en la que, bueno, pues sobre todo los más pequeños son los que suelen sufrir las circunstancias de estos signos de violencia, que muchas veces se utilizan para producir más dolor en la víctima. Es una manera de, digamos, de hacerle daño a la mujer, ¿no? No te lo hago a ti físicamente, pero le hago físicamente daño o psicológicamente a tus hijos, que sabemos que te duele. De hecho, pues lo hemos visto recientemente en las noticias, que se han dado violencia vicaria, ¿no? Se han dado una serie de casos así de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo el hecho de que podamos, como decía, atender, porque nos olvidamos, sobre todo cuando existen esos discursos que muchas veces hemos estado, que ponen entredicho que existe la violencia de género y que hay personas que la sufren, pues nos olvidamos muchas veces que no solamente es la mujer la que está sufriendo la violencia, sino también los hijos y las hijas que están presentes en esas situaciones de violencia. Y en el caso pues de los familiares, porque bueno, en el caso de algún fallecimiento o circunstancia muy grave, pues ellos también se ven afectados, porque es una situación pues que les ha venido desbordando y que al final pues tiene un desenlace trágico que es difícil de asumir. Por las personas de la familia que sobreviven a esas circunstancias, que suelen ser también los hijos y las hijas, que se quedan algunas veces huérfanos, y por el entorno más cercano, como pueden ser padres o otra serie de familiares, ¿no? Sí, porque también en muchas ocasiones el agresor, después de actuar y acabar con la vida de su pareja, se la quita a él. Claro, en el caso de que esa persona tenga hijos, pues se quedan huérfanos, tanto de padre como de madre. Eso es una circunstancia pues, con la que hay que empezar a vivir. Es que no nos damos cuenta que la violencia de género no es algo puntual que ocurre aquí ahora mismo, es una cosa que ocurre aquí ahora mismo, pero tiene una repercusión en las personas y un dolor que se manifiesta en un entorno de una serie de personas que la están sufriendo de forma derivada, ¿no? Entonces, pues quizás si tuviéramos un poquito de empatía y nos pusiéramos en esa situación, pues a lo mejor no estaríamos hablando de ese 1% de mujeres que asesinan, ¿no? Tú no tendrías ese discurso si conoces que estas cosas ocurren, ¿no? Claro. Ángela, cada vez hay más casos, es así, y además también pues lo que comentaba Merchi, ¿no? Que tanto los niños como también incluso el agresor pues al final acaba con su vida. Eso claro. Yo lo considero que es un problema de poca tolerancia a la frustración, ¿no? El hombre está viendo que algo que considera de su propiedad se le va, y cuando ve que a lo mejor ha acabado con su vida o lo que sea, pues le puede la culpa, y al final esto es como un poco los castigos físicos. Al final lo que está denotando es una frustración más que una educación, ¿no? Entonces, evidentemente eso tiene repercusiones. En cuanto a lo que dice ella, la violencia de género no acaba cuando muere la mujer o mueren los dos. Eso tiene unas repercusiones a posteriori de larga duración, y que además en muchos casos la gente no ve. Pero cuando estamos hablando de un problema de violencia de género, no estamos hablando de un problema de pareja, estamos hablando de un delito, y los delitos hay que denunciarlos. Porque la persona, ya hemos visto algunos casos en los que una persona que estaba acusada de violencia de género, había sido denunciada por violencia de género, tiene otra pareja y vuelve a cometer violencia de género. Es un problema social, porque las personas que cometen violencia de género, pues son personas conflictivas, delictivas, agresivas, que te las vas a encontrar en la calle, tú, tu hija, quien sea.
Entonces, evidentemente, no podemos vivir como mientras que a mí no me toque, no es mi problema. Vivimos en sociedad y al final todo repercute. Repercute lo que hace esa persona, repercute el ejemplo que le está dando a sus hijos, a su familia, y al final todo eso tiene un efecto multiplicador. Y en la vida nos vamos encontrando con gente que no esperamos. Entonces, vivir la violencia de género como que es algo que a mí no me toca, o es un problema de pareja, es minimizar el sufrimiento de una persona, minimizar el problema y además ser cómplice de ese problema. Y luego también quería hablar un poco de lo que ha comentado, de que van incrementándose los casos de violencia de género en jóvenes. El gran problema que yo creo que tenemos con los menores en cuanto a la violencia de género es que mientras que no comparten vivienda, la violencia de género tiene un carácter intermitente, porque yo te hago tal, pero como me voy a casa me desintoxico y ya no me acuerdo de lo que me has hecho. Vuelvo, entonces claro, por eso es tan importante la prevención, que tú puedas detectarlo y que no haga falta que te vayas a vivir con él o que la cosa ya se desmadre para que realmente tú veas que tienes un problema. Y además también es importante que veamos, los jóvenes cuando tú le hablas de la violencia de género piensa que es algo que le pasa a gente ya de edad más madura, ¿no? De los 30, los 40, los 50, pero también este año, por desgracia, cuando hemos celebrado el año pasado las víctimas de violencia de género, había 2 mujeres de más de 80 años. Quiero decir, esto no tiene edad, ni por arriba ni por abajo, no tiene edad, porque los hijos también víctimas de violencia de género también son víctimas de violencia de género. Quiero decir, los niños que son asesinados porque cuando el padre iba a matar a la madre o la pareja, si no era padre, estaba allí y le pilló y también se las lleva por delante, son víctimas de violencia de género, aunque no hayan tenido una relación afectiva de pareja con el agresor. Entonces sí es importante que quitemos un poco estas cuestiones de si es algo que le pasa a la gente mayor. Es más probable que le pase a gente que tiene 40 o 50 años porque lleva más tiempo aguantando y el grado de agresión ha ido creciendo, pero nadie está libre, ni las mujeres de 80 años. Entonces, en ese sentido, algo que afecta a tantas franjas de edad en la sociedad no puede ser algo que esté minimizado o que estemos diciendo que no existe. Ya para ir finalizando, porque se acaba el tiempo, leía hace unas horas que el 8 de marzo no es un día para felicitar a las mujeres. ¿Consideráis que es así? Verá, es que esto se ha trivializado también. Esto no es el día del padre, el día de la madre, el día de los amigos, verá. Está bien que te acuerdes de las mujeres y vas a valorar a las mujeres como merecen. Si vas a reivindicar que la mujer necesita ser valorada. Pero trivializarlo, como decía, hasta el punto de que sea una simple efeméride o algo, pues no, es mucho más, o por lo menos pretendemos que sea mucho más. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, lo hemos dicho antes, porque además eso es un debate también muy masculino. ¿Y por qué no hay un Día del Hombre? Es que de hecho lo hay un Día del Hombre también. Yo para mí no es algo, verás, puedes tomártelo de 2 formas, ¿no? Puedes tomártelo como que sea un día de felicitación por todo lo que las mujeres hemos logrado, en ese sentido sí te lo acepto, pero evidentemente algo que se celebra porque eres víctima de una opresión, no es para estar contento. Entonces, para reivindicar que esa opresión no exista, es como si, no sé, los negros hacen un día para reivindicar que los pobres están sufriendo racismo y que necesitan igualdad y decimos, felicidades por ser negro. Hombre, pues no es la cosa. La cosa está en que ese día existe porque, por desgracia, no vivimos en una condición de igualdad real y efectiva. Ojalá el día desaparezca, porque será que no es necesario visibilizarlo. Pues ya para terminar, si queréis mandar algún mensaje a la sociedad, a todas aquellas personas que están siguiendo el programa. Pues nada, sobre todo que si les ha servido para reflexionar, nuestro interés ha sido manifestarnos en la medida que hemos considerado cada una dentro de nuestra formación, empleo o incluso voluntariado, pero sobre todo crear conciencia en la sociedad, ¿no? Por lo menos reflexionar sobre lo que aquí se ha estado diciendo y valorar, yo pienso que valorar qué tipo de sociedad queremos en un futuro, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestras hijas, ¿no? Y el plantearnos situaciones que todavía constituyen una lacra social o que venimos arrastrando y demás, pues yo creo que por lo menos reflexionar e intentar cambiar y modificar lo que desde nuestro entorno más cercano podemos ir consiguiendo ya es un logro.
Ángela, para terminar ya. Sí, bueno, yo lo que vendría un poco a decir es eso, invitar sobre todo a la reflexión, a la autocrítica. En muchos casos, olvidarnos a lo mejor de lo que hemos hecho en el pasado, sino intentar mejorar cómo vamos a hacer en el futuro. Y sobre todo, bueno, pues que a nosotros, a las personas, se nos tiene que dar las posibilidades en función de nuestra valía, no en función de nuestro sexo. Y que en ese sentido necesitamos al 100% de la población, tanto hombres como mujeres. No se trata de excluir a una parte para que la otra salga a beneficio. Lo que pretende el feminismo y lo que pretendemos las mujeres es la igualdad de oportunidades para todos, para hombres y para mujeres. Pues con esos mensajes nos quedamos. Muchas gracias a las dos por asistir a la tertulia. A ti. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Volvemos el martes que viene.